Muy buenas tardes, oyentes. En estas fechas en las que las luces iluminan nuestras calles y el ambiente navideño se cuela en cada rincón de la provincia, hoy les proponemos una reflexión necesaria y muy cercana. Tradicionalmente, la Navidad ha estado ligada al reencuentro, la vuelta a casa, la forma de celebrar más basada en el compartir que en el consumir. Los belenes, los villancicos y las reuniones familiares y la solidaridad formaban parte de la identidad colectiva que se transmitía de generación en generación. Sin embargo, en los últimos años, y de manera especialmente visible hoy, el peso del consumo, la presión económica y el ritmo acelerado de la vida moderna parecen estar transformando estas fechas. Vamos a ver diferentes bloques. En un bloque económico vamos a ver que la Navidad se está convirtiendo en uno de los principales motores del consumo anual. En Jaén, por ejemplo, el comercio local vive estas semanas como un momento clave, pero también como una etapa de gran presión para familias y pequeños negocios. El gasto en regalos, en comidas y en ocio se intensifica, y en muchos casos el valor simbólico de la celebración queda eclipsado por la obligación de comprar, de gastar y de aparentar, alejándose del espíritu original de sencillez y de convivencia. En el plano social, vemos cómo la Navidad sigue siendo un momento de reunión, pero también pone en manifiesto desigualdades que son cada vez más visibles. Mientras unos celebran con la familia, estas fechas en nuestra provincia se caracterizan por la campaña de la aceituna, en la que muchas personas trabajan que no son de Jaén. Además, la Navidad puede convertirse para estas personas como ese recordatorio de las ausencias. Al mismo tiempo, surgen iniciativas solidarias, campañas de ayuda y redes vecinales que intentan recuperar el valor de la empatía y del apoyo mutuo. Y por último, en un ambiente cultural, vemos cómo muchas tradiciones navideñas corren el riesgo de diluirse, pues costumbres como los belenes artesanales, las celebraciones populares en los barrios o los cantes tradicionales compiten con modelos globalizados, como son los mercadillos navideños. Aún así, existen grupos, asociaciones y familias que trabajan por mantener vivas estas expresiones culturales, conscientes de que en ellas reside una parte fundamental de nuestra identidad. Y es por eso que hoy, en nuestro programa, abrimos el debate desde tres grandes bloques que mencionábamos: económico, cultural y social, para responder a la pregunta que nos cuestionamos todos. ¿Se está perdiendo el verdadero sentido de la Navidad? En este caso, contamos con Pablo Gallego con la postura a favor y Gonzalo Lindes con la postura en contra. Y vamos a ver cómo un debate tan actual, tan cercano y tan necesario nos invita a reflexionar sobre cómo celebramos, qué valores priorizamos y qué legado queremos dejar a las próximas generaciones. Así que chicos, ¿están listos? Empezamos con un primer bloque económico. Os pregunto a ambos, ¿se ha tragado el capitalismo a la Navidad? Sí, si me permite, Gonzalo, la verdad que la Navidad ha pasado de ser una celebración religiosa, espiritual, familiar, para ser un evento en el que realmente se consuma, donde se tengan que hacer regalos, diversas celebraciones, comidas con amigos, y quitándole ese sentido real a la Navidad que no debemos de olvidar, que es celebrar el nacimiento de Jesús. Compañero, yo respeto tu opinión, pero a mí me parece que no se ha perdido el sentido de la Navidad, sino que este tipo de cosas pueden convivir perfectamente. El comercio, como señala la Universidad Complutense de Madrid, pues nos puede ayudar a materializar el efecto, que nosotros nos sintamos realizados haciéndonos regalos y demás. No me parece que se haya en realidad perdido el sentido de Navidad. Sí, pero lo que podemos observar es que ha habido una tendencia hacia ese consumismo en vez de celebrar realmente ese sentido que desde la tradición se ha ido celebrando, que es, como digo, un sentido espiritual, familiar, aunque se pueda compatibilizar con celebraciones y demás y con regalos, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el verdadero sentido y sin dejarlo pasar. Chicos, ¿qué perjuicios o qué beneficios tiene esta mercantilización de la Navidad? Yo creo que tiene tanto beneficios como perjuicios, pero como he dicho, llevarse la Navidad hacia un evento consumista conlleva a la obligación de muchas personas sentirse presionadas por tener que hacer frente a hacer diversos regalos, a muchas comidas familiares. Y también lo podemos ver como la cesta de la compra en estos tiempos, en diciembre sobre todo, es la más cara respecto a todo el año. O sea, que familias que de por sí tienen que hacer un esfuerzo económico a lo largo de todo el año, en Navidad aún más.
A mí me parece que a todos nos gusta recibir un regalo y que nosotros cuando llega la época de Navidad no significa que tengamos que estar todo el día realizándonos regalos o que todo lo basemos en el dinero, sino que, por ejemplo, llega ciertos días y nos apetece recibir un regalo de nuestro amigo o juntarnos para hacernos regalos, que es algo muy bonito y muy divertido. Y no todo lo podemos basar en costes muy altos o que todo nos vale mucho dinero porque cada vez hay más métodos para poder hacernos regalos, como son los amigos invisibles, en los que no necesitamos una gran cantidad de dinero, sino que, por ejemplo, ponemos un límite y decimos a partir de 10 euros no nos hacemos regalos y así quitamos esta causa que a veces no nos permite realizarnos regalos como es el coste, ¿no? ¿Y cuál es el papel económico para las empresas? A día de hoy yo diría que está habiendo un desplazamiento de las empresas locales, las cuales se veían gran beneficiadas en estos momentos porque tenían una maximización de beneficios, pero ahora con la llegada de las multinacionales y del comercio online se están viendo desplazados estos comercios locales, ya que no pueden competir contra estas grandes empresas en cuanto a los costes, en cuanto al marketing. Entonces sí que se está perdiendo también ese sentido de la Navidad, del comercio local, de los puestos navideños frente a estas grandes empresas. Bueno, depende de cómo lo miremos, porque, por ejemplo, nosotros salimos a tomar una cerveza, a salir con los amigos un viernes, un sábado, y vemos muchos comercios locales muy llenos, que es lo que de verdad podemos ver en nuestro día a día. No significa que solo las grandes empresas vayan a ganar en la Navidad. Más del 75% de los minoristas y fabricantes pues esperan cerrar el año con ventas, lo cual pues vemos que es algo muy positivo, ¿no? Ya que muchos de nosotros conocemos a gente que tiene un Sí. comercio local pequeñito y no significa que solo grandes empresas como por ejemplo el Corte Inglés vayan a ganar Sí, ellos exclusivamente dinero. pero yo creo que incido en que está habiendo un desplazamiento hacia las personas, deciden ahora comprar más en Amazon, AliExpress y demás, porque lo ven más barato y frente a estos locales que cada vez que encima estamos viendo cómo se están cerrando, porque aunque Navidad supone un gran avance económico para esta empresa, realmente no les sirve para, como digo, competir y poder saldar todo su beneficio. Pues vamos a concluir este bloque y es que vemos cómo se han enfrentado dos visiones muy distintas. Por un lado, Pablo nos defiende que la Navidad se ha convertido sobre todo en una carrera por consumir, es decir, compras empiezan antes, los precios son cada vez más altos, hay una presión social y esto genera más estrés y más culpa y beneficia sobre todo a las grandes empresas. Desde el otro lado, Gonzalo nos decía que el consumo no borra el espíritu navideño, sino que lo acompaña, ya que regalar sigue siendo una forma de demostrar ese cariño. Y esta actividad económica pues ayuda a que muchos negocios salgan adelante. Por lo que el debate hasta este punto nos deja una pregunta clara. ¿El problema es comprar o que hayamos olvidado para qué compramos? Con esto pasamos a nuestro segundo bloque. Les pregunto, ¿se están perdiendo las costumbres? Efectivamente, sí se están perdiendo y no solo ocurre con la Navidad, como hemos visto que se está perdiendo el sentido, sino que también está ocurriendo con otras costumbres, con otras tradiciones, como el no celebrar el Día de los Santos y celebrar Halloween. Es decir, está habiendo un desplazamiento de todas las costumbres y tradiciones españolas frente a otras. También el Black Friday, cómo se alarga mucho más el periodo de Navidad. Pues compañero, a mí me parece que rotundamente no están cambiando nuestras tradiciones porque que incorporemos el Black Friday no significa que estamos perdiendo nuestras costumbres como en la Nochebuena o celebrar los Reyes Magos. Las tradiciones no son piezas de museo intocables. De hecho, según el Diario Español, la familia y la cena siguen siendo lo más valorado en nuestra sociedad. Como bien nos dice este periódico, pues la gente pues sigue volviendo a casa, vuelve de viajes, de sus sitios, lo cual a mí me parece que son las verdaderas tradiciones. Y que incorporemos nuevas tradiciones no significa que estemos olvidando las nuestras, o que pueden compartir perfectamente y se pueden hacer diversas cosas ahora en Navidad que disponemos de más tiempo. Y a mí me parece que por ejemplo, el simple hecho de cantar villancicos, las playlists de Spotify crecen y crecen cada año, que es algo que podemos ver que es bastante positivo y que demuestra que nuestras costumbres siguen presentes en nuestro día a día. Pero, por ejemplo, has dicho lo de los villancicos y tenemos que tener en cuenta qué tipo de villancicos se está cantando. ¿Se están cantando los tradicionales, los de índole religiosa o realmente los
lo de Papá Noel y demás, que son otras costumbres, otras tradiciones que no corresponden a la española y que se están imponiendo. Con esto les pregunto, ¿se está perdiendo la cultura nacional en favor de la cultura navideña internacional? Rotundamente sí. Estamos viendo cómo se está intentando imponer o está habiendo una influencia de tratar de implementar en España unas tradiciones que no corresponden a las españolas, como son las anglosajonas americanas, donde vemos como cada vez, en vez de las luces navideñas en nuestras ciudades, son de carácter religioso, sino que pasan a ser pues, de Papá Noel, etcétera, que nada tiene que ver con nuestras tradiciones y que están haciendo, por tanto, perder la identidad de España y, por tanto, el verdadero sentido de la Navidad, que es la celebración del nacimiento de Jesús y no Papá Noel ni... Yo creo que tenemos que partir de que vivimos en una sociedad muy globalizada. Y pues hay ciertas cosas pues que es inevitable que se introduzcan elementos internacionales. Y de hecho, pues vamos un poquito más allá. Y es que a mí me parece que esto es positivo, ya que pues la gente, toda la gente que, por ejemplo, internacional, que viene de otros países, o toda la sociedad en realidad, pues puede sentirse representada en estas fechas. No significa que estemos quitando nuestra cultura, sino que estamos haciendo como una especie de mezcla y en la que es algo positivo, yo que sé, podemos llevarlo todo a cabo. De hecho, muchos elementos navideños en España se están integrando con tradiciones locales. Vemos muchos belenes en esta época. Se habla, la mayoría de la gente celebra los Reyes Magos. Vamos por las calles, cuántas veces no hemos escuchado. Hay ciertos belenes muy bonitos en tal calle o se han juntado, lo cual vemos que en nuestro día a día, pues nuestras costumbres sí se están llevando a cabo, sí podemos Sí, verlas cuando salimos un viernes o un sábado. pero yo considero que está habiendo una tendencia hacia todo lo contrario, hacia intentar desplazar esas tradiciones hacia una nueva, como has dicho, más globalizadas, pero que no porque sean más globalizadas sean más positivas, porque por tanto estamos dejando perder esas tradiciones que se han ido forjando en España a lo largo de muchos, muchos siglos. Y es que vemos como ya nos demuestra el CIS que en su estudio de 2025 que solo un 29% de los españoles acude a celebraciones religiosas, por tanto, ese verdadero sentido se está perdiendo. Con esto les pregunto entonces, ¿se ha diluido el significado religioso y cultural de la Navidad? Pues a mí me parece que no, como sigo defendiendo, ya que la cultura navideña local está más presente que nunca. Y es que nos lo dicen los diversos estudios, y es que el 41% de los españoles recibe regalos de los Reyes Magos. Y frente a un 16,9% de Papá Noel. Sí que es cierto que hay unos datos de 40 y tantos por ciento de que se celebran ambos conjuntamente, lo cual es lo que venía defendiendo de antemano, ¿no? Que no es que se esté perdiendo el hecho de celebrar los Reyes Magos, solo se está celebrando Papá Noel, no. Se están realizando los dos conjuntamente, se están eh, como haciendo una mezcla, lo cual es positivo para aceptar a toda la gente de nuestra sociedad, lo cual nos lleva a que podamos llevarnos todos mejor en sociedad, que no se estén perdiendo nuestra cultura, nuestra cultura. Yo no coincido, yo creo que sí se está diluyendo el significado religioso y es que vemos como cada vez el Estado promociona menos el acudir y esas tradiciones religiosas, como mencionaba. Y como decía, se está convirtiendo en la celebración de la Navidad, en vez de una celebración religiosa, en una celebración cada vez más comercial, donde no se tenga en cuenta, como la misa del gallo y demás, y solo el salir con los amigos, el celebrar con la familia, sin tener en cuenta esa parte religiosa que es el verdadero y la verdadera identidad de la Navidad. Pues con esto cerramos este bloque cultural en el que también ha habido un claro choque de ideas. Pablo, por un lado, nos decía que él considera que la Navidad está perdiendo sus tradiciones y su sentido religioso, pues están siendo desplazadas por símbolos internacionales, como por ejemplo Papá Noel, y por una celebración cada vez más alejada de sus raíces culturales y cristianas. Por el otro lado, Gonzalo nos decía que él defiende que que las costumbres no se pierden, sino que se transforman. Es decir, la familia, los Reyes Magos y los Belenes siguen vivos. Y al sumar nuevas tradiciones, esto no implica que se olviden las propias. El debate entonces aquí nos deja una idea clara. La forma de celebrar cambia, pero la discusión está si este cambio es una pérdida de identidad o una evolución natural de la cultura. Con esto pasamos al tercer bloque, un bloque social. Y les pregunto,
¿Sigue siendo la Navidad un tiempo de unión familiar? Pues si me permiten, a mí me parece que sí, ya que se está reafirmando como la Navidad es una fecha para juntarse con la familia, ¿no? Todos nos juntamos en Nochebuena, en Nochevieja con nuestras familias y se rememoran nuevas festividades. Se sale luego, es verdad que a todos nos gusta salir luego después de las fiestas familiares, pero eso no quita que nos juntemos un 25 o un 31. Y es por ello que se reafirma como España es un país muy navideño, ya que el 74% de los españoles celebran la Navidad, por lo que esto afirma que España es un país muy navideño y que se celebra las tradiciones festivas. El porcentaje es uno de los porcentajes más altos de los países afectados. Sí, coincido en eso de que la gente se sigue reuniendo con su familia y demás, pero creo que también está habiendo una tendencia hacia cada vez priorizar menos la familia, la unión, reunirse cada 20 24, 25 y reunirse más con los amigos y tenerlo como una celebración más social en vez de tanto familiar y más íntima. Y también considero que debido a la mala situación económica que tenemos ahora, cada vez las personas tienen menos capacidad para hacer tantas comidas familiares y tantas uniones familiares. Pues, Pero a mí me parece que en realidad es cierto que si disponemos de menor capacidad económica, pues ciertas cosas como salir de viaje o el mero hecho de comprarnos regalos más caros, me parece bien. Pero el hecho de juntarnos en la Navidad y convivir con nuestra familia, juntarnos un sí. 25, un 31, a mí me parece que la capacidad económica no es tan relevante, sino que nosotros lo que nos importa es juntarnos con la familia y si en vez de comprar 20 cajas de gambas, pues si nos apañamos con unos langostinos nos parece bien. A mí me parece que lo importante es juntarnos y no tanto la Sí. capacidad económica, ya que nos juntamos y estamos felices al día siguiente. Que bien nos lo pasamos ya, es lo que de verdad importa, ¿no? Sí, lo considero igual. Es muy importante reunión con la familia, pero eso no cambia que haya factores que hagan que cada vez sea menos normal juntarse, aunque se siga juntando, pero no de la misma manera que ocurría anteriormente. Muchas gracias, chicos. Con esto concluimos también nuestro bloque social y es que vemos cómo ambos dejan dos mensajes muy claros. Desde la parte de Gonzalo, él nos defiende que la Navidad sigue siendo un momento de unión, de reencuentro familiar, y así es para muchas familias y para muchos españoles. Pero del otro lado, Pablo nos advierte que el hecho de que estemos en una situación económica no tan buena y aumente la presión económica hace que estas fechas generen pues esa mayor preocupación que la unión, que es lo que se está perdiendo al perderse estos encuentros en casa. Como reflexión final, ambos, o bueno, en este caso, Pablo nos plantea que solo al mantener esa verdadera identidad de reunión familiar es como vamos a poder devolver a la Navidad pues su verdadero sentido. Y así con esto llegamos al final de nuestro programa. Hoy hemos explorado la Navidad desde distintos ángulos. Vimos un ángulo económico, un ángulo cultural y uno social, y hemos visto cómo conviven tensiones entre el consumo y la tradición, entre la identidad local y la internacional, y entre la unión familiar y las preocupaciones económicas. Lo cierto es que la Navidad puede ser muchas cosas a la vez. Puede ser un tiempo de encuentro, una tradición que evoluciona y también un reto para nuestras emociones y a veces también para nuestros bolsillos. La gran pregunta aquí queda en el aire. ¿Cómo queremos vivirla y qué significado queremos darle? Así que desde aquí les dejamos esta reflexión allá en casita sobre ello mientras se preparan para celebrar estas fiestas a su manera. Les deseamos que pasen una feliz Navidad y un próspero 2026 y les agradecemos a todos los oyentes por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo programa de La Tril a la Radio.